en una nueva entrega de Voces de Tucumán, aquí por Radio 21 AM 1120. Les cuento que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, nos buscan como Radio 21 Tucumán y allí van a poder ver la entrevista del día de hoy, en la que tengo el gusto de recibir a Pedro García, director del Departamento Informativo de CCC, periodista de profesión y muchas cosas más de las que vamos a hablar hoy. Hola Mariana, buen día. Es un gusto realmente estar con vos. Sí, para mí también es un gusto recibirlo en esta charla que vamos a tener, en la que vamos a hacer un repaso por tu carrera y por todo lo que has hecho a lo largo de estos años, por el periodismo de Tucumán también. Contame un poco cómo fue que comenzaste y por qué te decidiste por el periodismo. Yo nací en La Plata y en el año 85 me vine a trabajar a Tucumán. Sí. Yo estaba estudiando en la Facultad de Periodismo, que se había reabierto porque durante el gobierno militar se cerró esa facultad. Sí. Y me vine, dejé trunca la carrera, me vine a trabajar en LB12. La había conocido a Silvia Rolandi en un viaje que tuve a Tucumán, porque yo tengo parientes acá y amigos, sí. Entonces los venía a visitar todos los años. Y la conocí a Silvia Rolandi, nos hicimos amigos en la primera reunión en las oficinas de Canal 10 cuando las tenía en la calle Buenos Aires y Las Piedras. Sí. Bien, y bueno, de ahí me dijo, me gustaría que si te querés venir a trabajar conmigo, me gustaría tenerte como productor, me interesa tu forma de pensar, a ver el ímpetu que le pones a las cosas. Claro. Entonces un día me llamó y me dijo, hablé con el director del EB12, que en ese momento era Rafael Bulacio, sí. Y me dice que te vengas, que vas a pasar a ser empleado de la radio, asignado a la producción periodística de mi programa. Entonces me vine en octubre del 85 y comencé a trabajar con ella como productor de ella, que estaba temprano a la mañana en LB12. Sí. En ese momento, además, LB12 abre la FM, así que Silvia Rolandi hacía FM, Germán Valdés hacía AM. Claro. Entonces yo comenzaba con ella en FM en la producción, ella hacía un programa periodístico desde las 6 de la mañana, sí. Y que duraba 3 horas hasta las 9, y de ahí estaba en primer piso de LB12, en la Rivadavia 120, que hoy hay un edificio, solo quedó la fachada, sí. Que se conserva la fachada. Entonces trabajaba con ella de 6 a 9 y de ahí bajaba y trabajaba en la coordinación hasta que venía de los programas de la mitad de la mañana, Germán ya terminaba y yo hacía coordinación periodística de la mañana y venía el informativo que estaba Mario Escobar de 13 a 14 y yo era el productor del informativo donde tenía que seleccionar las entrevistas que se habían hecho a la mañana y que se repetían a la 1 de la tarde. Había 2 audiencias diferentes, el que te escuchaba a la mañana temprano y el que escuchaba el informativo radial a las 13 horas con Mario Escobar. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar y arrancar trabajando con todos estos que fueron referentes del periodismo? Fueron referentes, fueron maestros. Si vos querías, yo he aprendido algo en la facultad, pero todo lo que sé, la mayor cantidad de conocimiento que tengo sobre esta profesión, lo hice con ellos. Sí. Eran maestros. Vos los veías todos los días y todos los días era como tener una lección, porque cada decisión que tomaban, la forma en que tomaban las decisiones, cómo ejercían el periodismo, cuál era el comportamiento que ellos tenían, cómo trataban a los invitados, cómo se informaban y manejaban la información. Sí. Tengo una anécdota muy interesante. En una oportunidad, yo al estar tan temprano a la mañana con Silvia Rolandi, la producción del programa la hacía a la tarde. Claro. A ella le gustaba entrevistar a los funcionarios nacionales, estaba en ese momento Alfonsín en el gobierno, sí. Eran accesibles. Entonces, en una oportunidad, pacto una entrevista con Roberto Labaña, que era el secretario de Industria de Alfonsín. Sí. Entonces quedamos en hacer la entrevista, suponte el lunes que viene a las 8:30 de la mañana. Bien. Entonces yo lo agendo, ese día lo llamo a la secretaria y le digo que bueno, llamaba para que se concrete la entrevista que habíamos acordado una semana atrás. Sí. Y me dice, mire, el doctor Roberto Labaña no está, se fue de urgencia, le doy una primicia.
acaba de morir Raúl Previch, el tucumano, sí, que estaba en Chile. claro. Te imaginas que con semejante primicia me voy y le digo a Silvia Rolandi, acaba de fallecer Raúl Previch, tenés la primicia. Me mira y me dice, no doy primicia de la muerte antes que se le comunique a los familiares. Claro. Eso no es una primicia. Y digo, ¿qué vamos a dejar pasar? Sí, sí la vamos a dejar pasar. Primero que le informen a ellos. ¿Cómo le vas a informar por radio una primicia sobre la muerte? Y Germán, que estaba al lado, me dice, ¿y vos tenés certeza que sea Raúl Previch? Bueno, me dijo la secretaria, pero ella se hace cargo de eso, y si no es él, Claro. y si es una equivocación, y si después se vuelve para la baña del aeropuerto porque en realidad no era, entonces ya aprendí las reglas del periodismo. Claro. ¿Me entendés? Primero chequea información. Segundo, ojo con qué primicia querés dar. ¿Me entendés? Claro. En el caso Loan he visto estas imprudencias. Sí. De primicias antes que se enteren los familiares. Sí, 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 ¿Me totalmente. entendés? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso es una de las reglas de oro. Claro. Y Trabajar con todos ellos. Mirá, estaba Silvia Rolandi, Germán Valdés, estaba Omar Nóblega, que hacía todo lo que es la información deportiva, él era periodista deportivo. Estaba Cristina Rueja, Jorge Vilotti, estaba Héctor Mateo, estaba Julio Rómulo Potolicchio, claro. y estaba Mario Escobar. Fueron personas que marcaron la historia de la comunicación en Tucumán. Sí, Hay muchos jóvenes que seguramente no los conocen, sí, pero hacer periodismo en ese momento, hacer locución, no había carrera. claro. Eran autodidactas y hacían un gran esfuerzo por ser profesionales. Claro. Y lo fueron. Sí, Porque te quiero decir que cuando yo trabajaba en LB12, la radio era la más escuchada de Córdoba hacia el norte del país. claro. Es más, en una oportunidad se hizo una cadena nacional donde había un programa que se entraban en coaxil las principales emisoras del país. Sí. En el norte solo estaba el EB12, después bajabas a Córdoba, había de Buenos Aires, Claro. y Germán Valdés y Silvia Rolandi eran los periodistas encargados de llevar adelante acá en Tucumán esa cadena, donde pasaban de provincia a provincia para que cuente cuál era la realidad política. Esto para que tomes una dimensión de lo que era sí. el EB12. Y no llegaba más allá porque no te permitían poner equipos tan grandes, Claro. pero en Córdoba se le escuchaba. Claro. O sea, que a nivel del norte del país, no del NOA, el EB12 era verdaderamente un puntal. Y ahí estaban estos profesionales con los cuales yo trabajé y me formé. Claro. ¿Qué recuerdo tenés de Silvia Rolandi? Todas, yo le hice un homenaje porque además nos unía una amistad muy profunda. Fue una profesional extraordinaria para Tucumán, era una defensora del sistema democrático, del constitucionalismo, de los derechos humanos, coherente permanentemente como eso. Era una persona que entraba en un estado de fastidio e indignación frente a la violación de los derechos civiles, los derechos políticos, la irregularidad del Estado. Fue una persona emblemática. Y hacía una comunicación que tenía un bagaje moral extraordinario. Sí. Y ella era una persona de una cultura infinita. Vos podías hablar de cualquier tema, cualquier autor de ley, de filosofía, o sea, de los grandes hitos de la humanidad. El mundo se construyó en función a 3 espacios geográficos y de pensamiento muy grandes. Grecia, Sí. ahí nació la filosofía. Los griegos pensaron todo, lo que pasa es que los romanos le pusieron nombre. Bien, Sí, un poco. en Grecia nació la filosofía y nació la democracia. En Roma nació el derecho. El derecho romano rige hoy en la Argentina, hemos tenido muchas cosas comunes. Y la espiritualidad nació en Jerusalén. Estas 3 cosas. Bueno, Silvia Rolandi lo incorporaba todos los días a toda esta influencia, como nos pasa a nosotros, que a veces no tomamos conciencia. Claro. Cuando vos filosofás, a ver, la sociología, la psicología, todos nacieron como carrera de lo que fue el desarrollo del pensamiento griego. Sí. Ahí estuvieron los máximos. Ahí estuvieron los de la NBA, Claro, de la sí, filosofía. Sócrates, Platón, Aristóteles. Sí. ¿Me entendés? A ver, en Macedonia, que era una ciudad, te diría,
vista como menor dentro de lo que era Grecia, porque estaba Esparta y Atenas. Claro. En Atenas nació la democracia. En Macedonia estaba Filipo de Macedonia y su hijo fue Alejandro Magno, el más grande, sí. que lo mandó a estudiar, a educarse con Aristóteles. Sí. Aristóteles le enseña a Alejandro Magno a pensar como griego y a luchar como bárbaro. Sí. Cuando él sale a conquistar territorios en Europa, en Asia y en África, conquista 4.000 kilómetros de extensión. Sí. Así que fíjate todo lo que hay para aprender desde ahí. Claro, hay muchísimo contenido y también hay que saber poder bajarlo, Sí, para la comunicación. sí, ellos lo explicaban muy bien. Ellos lo explicaban muy bien. Estaba el contenido ahí adentro. Porque Claro. vos cuando informás hay cosas que tienen que ver con la economía, con la filosofía, con la cultura, con la psicología, ¿me entendés? Con el medio ambiente, con la matemática, con todo. A ver, vos podés ver un partido desde el punto de vista de una matemática. El gol con el que nos consagramos campeón, fíjate que vos lo podés contar en cantidad de pases para poder hacer un gol. Claro. Es la menor cantidad de pases posibles. Sí. ¿Me entendés? Porque no son más de 4. Donde vos robás una pelota y llegás. Sí. Mirá la matemática lo que te dice. Claro. ¿Querés hablar de economía? El gol que le hace Maradona a los ingleses, Sí. que parte de medio campo y hace un gol y pasa 4 defensores de Inglaterra, se lo estudió en Harvard. Sí. Y lo que se preguntaron es por qué una sola persona podía superar a 4. ¿Qué les pasó a esos 4? Claro. Los 4, cuando lo fueron a marcar a Maradona, no miraron lo que él hacía, Claro. miraron lo que ellos creían ¿Qué iba a hacer? que iba a ser Maradona. Y la lógica era que Maradona vaya hacia el centro del arco. No, se fue yendo en sentido contrario. Por eso todos ellos tiran el cuerpo hacia el otro, hacia la derecha de ellos, hacia la izquierda de Maradona. Claro. Él era zurdo. La lógica decía eso. Sin embargo, vino por la derecha. Vos me decís, ¿qué tiene que ver con la economía? ¿Sabés cómo funciona el mercado? No en función de lo que pasa, sino en función de lo que creo que va a pasar. Claro. ¿Sabés cómo toman la decisión los empresarios, los hombres de negocio, en función de lo que creen que va a pasar? Claro. Entonces el mercado crea. Fíjate que el mercado se equivocó con Milei. Sí. Cuando ven la inflación con la que termina Argentina, en el mercado dijeron vamos a la hiperinflación. Sí. Es imposible no caer a la hiperinflación. ¿Qué hicieron? Se estoquearon. Sí. Sobre todo el comercio. Sí, Comprar mucha mucha mercadería. Esta mercadería va a explotar. Lo que hoy compres a 10 lo vas a vender a 2.000. Sí. Milei hizo algo que no lo vio nadie. El Fondo Monetario y los grandes economistas proyectaron una inflación mucho más alta. Sí. Él la bajó de una manera abrupta. Todos estos que se estoquearon se encontraron que la mercadería no subía. Claro. Subieron los precios, la gente no le compraba. Y hoy, si vos ves la venta de las grandes industrias, está caída porque están liquidando los clientes de ellos el stock. Claro. Y pusieron precios creyendo en una inflación que no se dio. Por eso, ¿y qué te dice? Los precios son un gran centro de información de la sociedad. ¿Qué te dicen hoy los precios? Es que están altos, que son incomprables. Claro. Entonces vos encontrás que permanentemente hay caída de venta. Sí. Los autos cayeron un 40% la producción. Sí. Lo que pasa es que vos no podés vender un auto cualquiera en 20 millones de pesos. Claro, obviamente. Sí. A ver, para los sueldos que hay en la Argentina, no digo que no valgan, pero vos no podés poner un precio que no lo puedan pagar tus consumidores. Claro. A la larga, algo pasa. Ahora se disimula un poco, porque lo que vos no podés llegar a comprar al contado te lo dan en 6 y en 12 cuotas. Cuando la gente comience a comprar en 6 y 12 cuotas y llegue a los límites de su tarjeta, se va a volver a estancar. Estamos en una situación muy complicada. Yo no veo que la economía vaya a rebotar en B. No hay forma que rebote en B. ¿No? Va a ser más lento. No, ni tampoco en U. No veo cómo va a rebotar, porque los precios, si bien hay sectores
sindicales que han logrado aumentos para sus afiliados que suben un poquito por encima de la inflación, la mayoría no está alcanzando. Pero además, no te olvides la pérdida del poder adquisitivo en todo lo que va el 2024 y lo que iba antes. Entonces, todo eso hay que recuperarlo. Entonces va a ser difícil. Por lo tanto, si el precio se mantiene como está, solo me dan cuota y los salarios se elevan levemente, eso no es una recuperación económica, sino recuperación un poco de la capacidad de compra. Claro. Para que haya una recuperación van a tener que venir... Mira, la economía crece por 4 lugares. Por las exportaciones, por las inversiones, por el consumo interno y por el gasto público. Cuando Duhalde hace la devaluación del 300%, el dólar quedó alto, el peso quedó bajo, todos quedamos más pobres. Vino una ola de inversión extraordinaria porque la Argentina estaba regalada. Cualquier persona que en Estados Unidos tenía una buena capacidad de ahorro podía venir a comprar una pyme en la Argentina. ¿Y por qué convenía venir? Porque vos exportabas y además te llevabas los dividendos, tenías costos en pesos y después lo transformaban en dólares. Entonces hubo una gran inversión. Y además la exportación. Kirchner crece con inversión y exportación. No te olvides que con esta devaluación, anda a decirle ahora a los exportadores que le vas a devaluar un 300%. Te aplauden de pie, porque le generas unos niveles de ganancias fenomenales. Cuando hace la devaluación Duhalde, los exportadores tienen ganancias fenomenales, los que venden afuera tienen fenomenales, los que reciben dólares tienen ganancias fenomenales. Entonces Néstor Kirchner se encuentra con una economía creciendo por ese lado y además la soja lo vino a buscar a Néstor Kirchner. De 250 que estaba se fue a 500. Preguntale hoy a los exportadores si lo que ellos venden crece el 100%, ¿cuánto ganaría? Todo eso se juntó y creció hasta el 2008, 2 años del gobierno de Cristina, mediante 2 de los sectores que te dije, exportación e importación. Después el precio se planchó y bajó un poquito de la soja, y las inversiones dejan de venir. Cristina cambia el modelo y hace crecer la economía con consumo interno y mucho gasto público. El Estado se incrementa el 100% y la cantidad de subsidios que se dan en la Argentina explotan por los aires. Ese modelo es exitoso un tiempo. Como no lo cambiaron, llegamos al punto que llegamos. Entonces viene Milei y en vez de hacer lo que hizo Duhalde de una devaluación, agarró y cerró el grifo y cortó todos los fondos que van a las provincias, dejó de pagar a las empresas generadoras de gas, de electricidad, ¿no? Y logra superávit. Un superávit muy cuestionado, pero lo logró. Ahora tiene que recomponer. A ver, te lo digo de manera muy fácil. Ambos pesamos 140 kilos. Dejamos de comer, vamos a bajar de golpe. Ahora vamos a tener una serie de problemas de salud que ahora lo tenemos que encarar. Bajamos de peso, pero ahora estamos con mucho más medicamentos y asistiendo al médico cada semana, más seguido, porque tenemos ese problema. Y a vos te dicen, che, pero al final estás desmejorado. No, bajé de peso. Mi objetivo es bajar de peso. Claro, el objetivo se cumplió, el tema es cómo. El costo. Entonces ahora Milei tiene que decir, bueno, acepto que el costo es alto, la segunda parte del programa viene ahora y ahora tiene que explicar qué va a hacer. Yo no sé por dónde va a ir, porque me desorienta. Porque veo que todos los indicadores le son negativos. Y que lo otro, que él le llama milagro, no fue otra cosa que cortar el gasto público de la manera que lo costó. Ahora, ¿cuál es el costo que tuvo? Vos cortás la obra pública, vos no le mandás fondos para el incentivo docente, vos no le mandás fondos para el transporte, fíjate cómo quedan esos sectores. Jaldo hizo muy bien, la vio a la jugada de Milei, entonces él hace un ajuste, disminuye la cantidad de organismos públicos, disminuye áreas, disminuye el gasto público y amolda el presupuesto de la provincia. Vos me decís, che, pero no veo que a Tucumán le esté yendo mal. Pagan los sueldos al día, pagaron el aguinaldo y reciben muchos fondos menos. Bueno, estaban sobredimensionados. Este fue el modelo de Cristina, de sobredimensionar el gasto público.
Milei lo va a sincerar en el acuerdo, en el pacto de mayo, que le tendrían que haber puesto pacto de julio. Yo lo dije en mi programa. Mis nietos y tus nietos y nuestros bisnietos, cuando lean sobre el pacto de mayo, hay que explicarle que en realidad se firmó en julio. Lo primero van a decir, ¿por qué no pusieron de julio? Fue una especie de desprolijidad que queda en la historia. ¿Me entendés? Bueno, dentro de los 10 puntos del pacto de mayo, ahí está lo que propone Milei sobre el tema del gasto público. No puede exceder el 25% del Producto Bruto Interno. En Tucumán está el 35%. Bien. Para que veas cuánto peso tiene el gasto público. ¿Qué significa hasta el 35%? Que es un sector muy importante dinamizador de la economía. Claro. Sí. Por eso vos querés tranquilidad social, pagá los sueldos al día. Claro. Antes pasaba por varios sectores. A ver, si a la industria azucarera le va mal, igual va a haber malestar social. Claro, pero no en la dimensión que había antes. Claro. Hoy es el Estado el sector más importante. Si el Estado te paga, sigue consumiendo, tiene proveedores y paga los sueldos al día, esto dinamiza mucho la economía en un impacto de un 35%. Vos me decís, che, pero hay un 65% que no. Bueno, está distribuido en distintos sectores. Claro. A ver, cuando paga el gobierno, el comercio se reactiva, los servicios se reactivan. ¿Me entendés? El comercio depende más del pago de sueldo del sector público que del sector privado. Claro, ¿me entendés? Sí, incluso, bueno, en lugares más chicos, quizás del interior, se ve en general una reactivación económica del comercio en muchos lugares. Por ejemplo, si hay sector de industrial, muchas fábricas y demás, se ve quizás más concretamente que acá en Capital, en donde sí es real, tiene muchísimo que ver el sector público. Pero hablando de esto, ¿cómo viste en su momento el hecho de que Javier Milei llegue a la presidencia? Bueno, fue un fenómeno que no lo vimos porque no estábamos registrando dos cosas. La acumulación de bronca de la gente era enorme. Se le vaciaron de contenidos porque la realidad no le permitía ver esto del Estado presente, de la justicia social, de la equidad y de la inclusión. Bien, un modelo económico que iba a la hiperinflación. A ver, que Milei no hayamos llegado a la hiperinflación es un mérito enorme, lo que pasa es que uno ya se olvida muy rápidamente. Claro. Bien. Y no habíamos observado que el sector electoral de mayor preponderancia eran los jóvenes. Sí. Entonces, Milei de 35 para abajo tiene un gran electorado. Sí. Fíjate que tiene un electorado 35 para abajo en el 70% de los varones y solo el 30 y pico son de las mujeres. Y vos decís, ¿por qué? Porque Milei viene a reconstruir un orden machista, un orden masculino. Por eso fíjate que desarma todo lo que tiene que ver con estructuras de género, el Ministerio de la Mujer, todo lo que tenía. Bueno, pero también en ese sentido hay muchas de estas estructuras de género que han sido manipuladas y quizás han perdido el contenido que en realidad querían dar desde la igualdad y más bien se han enfocado hacia un sentido político y eso también ha generado un cierto rechazo independientemente de que seas hombre o mujer, digamos. Acabas de dar la clave. Sí. Eso la gente lo vio. Claro. La gente dijo, me crearon ministerios, secretaría, organizaciones. Y la violencia de género sigue, los problemas sigue. Nosotros con toda esa estructura, la apuñalaron a Paola Tacacho en la Monteagudo. O sea, ¿bien? Sí. Entonces, es como vos decís. Pero bueno, esta es la historia de la Argentina, es un péndulo de no tener nada, que las mujeres estaban desprovistas de la cobertura necesaria, a exagerar. Milei lo vuelve, alguien va a reflotar después algunas estructuras que son importantes. Y ahí quedará el péndulo más cerca del medio. Sí. Pero esto pasa en la historia. Cuando vos ves las revoluciones y a todas se le fue la mano, sí, después vuelve. Claro, sí. Bien, esta fue una revolución, si se quiere, inicialmente silenciosa, pero lo que hoy han ganado las mujeres es enorme. Hoy en los distintos ambientes laborales, ser mujer significa tener presente tus derechos, cómo los podés reclamar, tenés instancia, y el que trabaja con vos, que es un hombre, tiene una conciencia que antes no tenía. Sí. Entonces hemos avanzado. Se desarmaron las estructuras, pero
la lucha de los grupos feministas, con todos los excesos que vos le podés marcar, con todo lo que se avanzó en ese sentido en legislación, el Me Too a nivel internacional ha generado en el mundo un reacomodamiento de los derechos que antes no existían. ¿Bien? Entonces fíjate que hay muchos fallos hoy que la preservan a la mujer como no estaba preservada, porque te repito, era un orden masculino que se había trazado de la antigüedad. Claro, lo fue en Roma. A ver, lo tenían los zares en Rusia. ¿Me entendés? No es un pecado moderno, es un pecado de antigüedad. Totalmente, sí. ¿Bien? E incluso en la historia misma. El peronismo lo veo, y ahí me voy a ganar enemigos, amigos peronistas. Al peronismo le pasó lo que le pasó al comunismo en Rusia. Como cuando Mikhail Gorbachev le dice se terminó el comunismo y hace la perestroika, que perestroika significa reforma, les dijo, hizo una conferencia, una cadena a nivel nacional, y le dijo, Rusia tiene riquezas naturales, tenemos grandes lugares para hacer producción agropecuaria, tenemos buena educación, tenemos grandes ingenieros, llegamos a la luna 2 años antes que Estados Unidos, tenemos todos los elementos, tenemos grandes profesionales, pero no comemos. Claro. ¿Saben qué pasa? Nuestro modelo económico fracasó. Hay que pensar otro modelo económico. Y ahí vino, toda una serie de cosas que parecía que iban a cambiar, finalmente no cambiaron. Boris Yeltsin, que vino en el medio que no se sabía bien qué eran, y después, ahora con Putin, que era la KGB, el servicio de inteligencia, donde se apoderaron de las grandes empresas. Entonces, no fueron al capitalismo, pero salieron de un sistema comunista que los llevó a la quiebra. Al peronismo le pasa lo mismo. Hoy el peronismo se tiene que decir, el modelo económico que nosotros teníamos no dio resultado. Claro. Bien, entonces tenemos que cambiar algunos conceptos. El peronismo tiene que aceptar más el rol del mercado y tiene que aceptar que, si bien defienden la justicia social, están muy pendientes de las demandas sociales como ningún otro partido en la Argentina, eso debe tener un límite o un correlato. Si vos querés dar mucho subsidio, tenés que ver de dónde lo sacás. El peronismo se concentró en la distribución. Como distribucionista, me parece que es el único partido en la Argentina capaz de ver la sensibilidad y distribuir, pero no ve la contracara que necesita esto, el crecimiento económico, la producción, y que ganen plata los privados para que puedan invertir y puedan poner empresas. Si el peronismo sigue creyendo que es pecado ganar plata, va a seguir fracasando en su modelo económico. Entonces, están en una discusión muy interesante. Lo que te quiero decir es que no creo que el peronismo desaparezca, porque el sistema democrático argentino necesita este tipo de pensamiento. Bien, lo que hay que sacarle todos los niveles de exceso y de desvirtuación que hicieron, y haberse alejado tanto de las sanas pautas de la administración financiera. A ver, si vos crees que tu tarjeta es la salvación y pagás siempre el mínimo, va a llegar un momento que no vas a poder comprar más y te vas a fundir. O sea, la tarjeta, ¿sabés para cuándo te sirve? Para cuando tenés una demora en los ingresos, tenés un intervalo entre que te quedaste sin un trabajo a otro y tenés un cierto ahorro, o no tenés, y con la tarjeta vas a ir peleando. Bien, pero no sirve como modelo de vida. Bien, el peronismo debe interpretar que el déficit fiscal es un problema, lo que no significa que vos podés tener déficit fiscal. Porque si vos me decís, che, le vamos a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 10.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagar los sueldos no sirve. Ahora vamos a pedir para conectar la Argentina de nuevo con los ferrocarriles y para hacer los grandes gasoductos. Con eso te sobra. Te comento, vuelven los trenes, tenemos el tren bala. Bien, si me lo decís por eso, yo me endeudo, tengo déficit, pero a la larga voy a tener un nivel de impacto en la economía y de crecimiento, voy a poder pagar la deuda. ¿Me entendés? El peronismo tiene que entender esto. La discusión de qué va a pasar con el kirchnerismo me parece que está saldada. El kirchnerismo va a quedar siendo un reducto muy pequeño. Bien, todavía no está el dirigente que va a venir a proponer, no se lo ve, la renovación del peronismo, porque todavía están groggy. Todavía no saben para agarrar, y menos no entienden lo de Milei. No lo entendieron al principio y todavía no lo entienden. Dicen, che, ¿por qué Milei sigue teniendo tanto apoyo social si viven peor que cuando estamos nosotros? Entonces el peronismo no está escuchando bien las encuestas. La gente dice, sí, yo estoy peor.
hoy que antes. Pero ¿saben lo que pasa? A lo anterior no quiero volver. Claro. Por eso soy capaz de tolerar otro. A ver, los sentimientos épicos de las sociedades no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Si vos no tenés en cuenta el sentimiento épico, entonces nunca vas a entender la batalla de Tucumán. Claro, totalmente. La batalla de Tucumán no había condiciones para darla. Si querés después ¿Qué hablamos. tal? ¿Cómo le va? Y ahí estuvo Bernabé Arauz. Claro, ¿no? Sí, Bien, el gobernador, que puso su fortuna y le dijo a Belgrano. Que se sigue intentando analizar esta nueva llegada de un gobierno totalmente distinto que tiene 2, 3 años de crecimiento con los mismos parámetros de análisis de siempre. Y no sirve lo que pasó anterior para ver lo que yo. Te repito, escucharlo a los jóvenes. Sí. En las redes sociales ves jóvenes que viven en casas que no tienen materiales consolidados, de chapa, madera y nylon, que suben cosas apoyándolo a Milei. Entonces le quiere decir que Milei se metió en el electorado de lo que era antes del peronismo. Claro, tal cual. Entonces el peronismo no está entendiendo por qué se le metió ahí. Otra de las cosas que no se vio, en la Argentina cuando ves el crecimiento del empleo tenés crecimiento del Estado acá arriba. Crecimiento de empleado privado acá abajo, crecimiento de monotributista yo acá arriba de todos lados. Esos ya están en el mercado. Por eso cuando los que todos los días salen a hacer changas, son monotributistas sociales, esos saben de mercado, por eso no los asusta Milei. Claro. Cuando el peronismo le dice, no, nosotros vamos a la inclusión, le dice, mirá, yo la salgo y la peleo todos los días. No me vengas con inclusión, no quiero tanto gasto del Estado. Claro. Entonces, le creció mucho ese sector que no lo vieron, estaban viendo, no vieron los mapas que hay que poner uno arriba del otro en la Argentina. Te repito, el primero, el mapa demográfico. ¿Cuánto creció la Argentina y cuántos de esos se incorporan al padrón electoral? Son jóvenes, piensan diferente. Acá hay un joven que tiene 2 generaciones votando el peronismo y él votó a Milei. Claro, sí. Antes los padres convencían al hijo, ahora el hijo convenció al padre porque muchos peronistas terminaron votándolo a Milei. Si no, no se entiende que Massa te saca 8 puntos de diferencia en la primera vuelta y después Milei le gana. Está bien, vos me decís, no, bueno, pero a la gente del PRO, de Juntos por el Cambio, no alcanza a explicarlo. Claro, sí. El porcentaje. Te movían 4 puntos, 5, y los otros 3 te los sacó de lo que antes era el voto peronista. Los que antes habían votado al peronismo. Entonces, ¿qué espero del peronismo? Que haga una autoevaluación de dónde están parados, cómo está el sistema político, qué está diciendo la gente, cómo es el electorado, qué es lo que necesita la Argentina, dónde está el mundo, hagamos un nuevo partido, una nueva propuesta. Claro. Yo creo que lo va a hacer. Bien, y es saludable para la democracia. ¿Y el radicalismo? El radicalismo quedó muy golpeado después de la Rúa. Sí. Cuando hoy vos le preguntás a una encuesta, hay una encuesta, le decía a la gente, ¿quién fue el mejor presidente de la Argentina desde el retorno a la democracia? Primero está Kirchner, y después está Milei. ¿Sabe dónde está de la Rúa? Es último. Alberto Fernández le gana por un punto a de la Rúa. El radicalismo viene de ahí, desde la Rúa. Lo golpeó enormemente. No se supo rearmar, no supo renovar su propuesta, no tuvo vocación de poder. Me decía una vuelta un gobernante, le digo, bueno, pero la oposición critica eso. Sí, pero ellos critican, ¿qué proponen? Dice, es difícil ser gobierno cuando la oposición, no tiene la entidad política, las fuerzas de las ideas necesarias como para venir y tensar la discusión y el diálogo. Entonces te sentís como solo, se siente como abandonado. Yo lo veo al radicalismo que transita la democracia muy tranquilos siendo oposición. Porque ser gobierno es una enorme responsabilidad y un nivel de riesgo que se asume que me parece que el radicalismo no está en condiciones. El PRO queda desintegrado con un pequeño grupo de gente que están relacionados directamente a dirigentes, pero las ideas del PRO las llevó a cabo Milei y con mucho mayor éxito. Yo, en un evento que organizó la Fundación Federalismo y Libertad, lo trajo a Duhovne. Cuando lo escuchaba, Duhovne decía, ¿con qué autoridad habla Nicolás Duhovne si él fracasó y Milei fue exitoso?
Bueno, pero de esos ejemplos vemos muchísimos, ¿no? Sí. Porque hoy, o sea, La Libertad Avanza con 2 años, 3 años están en el máximo cargo político que hay en el país y las críticas son un montón y de muchos políticos que no le ganaron a nadie, digamos. Y sobre esto te quiero hacer una aclaración que vos la tenés que tener en cuenta. Vos tenés que respetar a todo el mundo, porque me imagino que así te formaron en tu casa. Mas no tenés que respetar la opinión de todo el mundo. Exacto. Yo lo respeto a Duhovne como persona. Obvio, no puedo respetar su opinión. Claro. Porque a él no le fue bien. Claro. Él fracasó. Y es lo que vos decís. Mirá todos los que hablan. Bueno, vos tenés que saber que como periodista yo respeto a todos, mas no la opinión de todos. Claro, justamente quizás uno de los más, al menos de los políticos nacionales, que son muy cuestionados, es Martín Lustó, justamente por esto, por haber pasado y no haber quizás llegado a ningún cargo de cuando se postuló para jefe de gobierno, etcétera, etcétera. Sí, por el voto popular no obtuvo ningún cargo de relevancia y a todos los perdió. Claro, te voy a decir algo de Martín Lustó. No te olvides que Martín Lustó es el autor intelectual de la 125, exacto, la mayor crisis que tuvo Cristina y donde el kirchnerismo perdió algo que no lo pudo recuperar más. Sí. Él fue el autor. Claro. Él programó una serie de retenciones increyendo que no se las aceptaron los productores. Sí. O sea que Martín Lustó, desde el punto de vista económico, fracasó. Claro. Segundo, hoy en el radicalismo, él es presidente del radicalismo y vota de una manera y los gobernadores salen a cuestionarlo. Exacto. Y los parlamentarios votan de otra manera. Claro. ¿Qué te quiero decir? No está representando lo que es la recuperación del radicalismo. Sí. Y si él tiene un comportamiento político similar al kirchnerismo, entonces la gente tiene derecho a sospechar, por más que no haya un acuerdo tácito, firmado, por más que no se haya sentado a hablar con Cristina Kirchner o el kirchnerismo, el solo hecho de que él siempre esté en el mismo andarivel ya es indefendible. Él podría presentar una propuesta alternativa, ¿me entendés? O sea que por el lado de Lustó no viene la recuperación de la Unión Cívica Radical. De esa situación que describías, de que es muy difícil hoy, es muy cuestionado respetar sus ideas y es muy difícil que la gente vuelva a creer, digamos, en él como un referente político, sobre todo del partido del radicalismo. Porque vos ya dudás de la cantidad de muebles que tiene en su cabeza. Claro. Él está bien, estudió en el exterior, te quiero decir. La Biblia dice algo hace 2000 años que nada lo ha superado. Por los frutos los conoceréis. Claro. A ver, no me expliques cuál es tu intención. No me expliques cuánto esfuerzo hiciste. ¿Lograste o no lograste el objetivo? Claro. Eso no significa que no me interesa cuáles son los medios. Claro. Sí, en fin, no significa. Estoy diciendo otra cosa. ¿Lograste los resultados entonces? ¿Cuáles son los frutos de Martín Lustó? No tiene. Claro. Fue el generador de la mayor crisis política que tuvo el kirchnerismo, de la cual no se recuperó, y además fracasó porque no la pudo implementar en la 125. Así es. Bien, y después, como vos decís, todos los otros cargos, por el voto popular, los cargos más altos a los que aspiró, él no llegó. Claro. Lo respeto a Lustó, lo he entrevistado, tengo una cierta relación de afecto, te diría, porque cada vez que le pedí una entrevista me la dio, cuando vino a Tucumán, entonces establece uno un cierto lazo, pero no por sus opiniones. Claro, sí, te repito lo anterior, yo tengo respeto por las personas, pero no por la opinión de muchas de esas personas a las que respeto. Claro, por supuesto, es así. Volviendo ya al periodismo y a la carrera en sí, ¿qué pensás que ha sido uno de los mayores desafíos de tu carrera como profesional en el periodismo? A ver, mantener permanentemente la rigurosidad, la exactitud, el comportamiento periodístico objetivo frente a la realidad, esa necesidad de mantener una cierta distancia con los acontecimientos, no ser parte de ellos, ni tampoco transformarlo en deseos, qué me gustaría que pase. Eso fue el mayor... aprender las herramientas y sostenerlas en el tiempo. Claro. El Martín Fierro, José Hernández también era un sabio, y dice, he visto muchos cantores con fama bien obtenida, que después de adquirida no la pueden sustentar, parece que sin largar se han cansado en la partida. ¿Sabes que la partida, cuando calientan los caballos en la carrera cuadrera, para que el animal, la sangre le fluya más? Entonces hacen 2 o 3 carreritas cortas, lo largan al animal, lo frenan, lo vuelven a poner. Claro. Entonces dice, parece que sin largar se han cansado en la partida.
En esto, ¿qué te quiere decir, Jorge? Porque te quiero decir, toda la sabiduría que vos tenés hoy, la pensaron otros antes. Nosotros lo que hacemos es repetir, no hemos inventado nada. Claro. Bien, entonces, ese es el mayor desafío. Aprendiste las reglas, las sostenés y vivís como periodista, como observador permanentemente, siempre inquieto, siempre con ganas de aprender y siempre con ganas de comprender lo que ocurre, no relajarse. ¿Me entendés? En esto no es que llegás, en esto es un proceso continuo. Claro. Estás más abajo o más arriba de acuerdo a tu desarrollo profesional. Y eso es lo que busco todos los días, no arriar ninguna de estas banderas. Claro. Nosotros somos intermediarios entre los acontecimientos y la gente, somos intermediarios necesarios. Sí. Bien, estamos para descubrir, para analizar, para mostrar, para auscultar, ¿me entendés? Y contárselo a la gente. Sí. Bien, bueno, eso es una tarea muy importante, difícil, complicada, porque te tenés que deshacer de muchos sentimientos, de muchos prejuicios que uno tiene, de conjeturas que uno tiene, de ideas con las cuales uno construye su identidad para poder ver la realidad y transmitírsela a la gente. Por eso la actitud, la precisión, la exactitud, la honorabilidad son elementos clave. Después todo lo demás es técnico. Yo te puedo explicar cómo se hace bien una entrevista. Yo daba clase y le explicaba a mis alumnos durante 2 clases cómo se hace una entrevista. Porque creo que es el género que mejor domino. Claro. Entonces, yo te enseñaba, pero ese era una teoría. Claro, esa es la parte técnica. Después vas a la práctica. ¿Me entendés? Sí. La realización de todos los días. Sí. Y te quiero decir una cosa, es más importante la práctica que la teoría. Claro. Vos me decís, no, pará, si hay libros extraordinarios, sí, pero ¿sabés qué? La palabra escrita nació después de la experiencia. Claro, sí. Y se basó en la experiencia y en el acto del ser humano. No es que escribí ideas que vinieron de cualquier lado y después la transformé en acto, no fueron al revés. Claro, eso sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo surgió Punto de Partida? Yo tenía un programa de radio en LB7 y yo trabajé primero en LB12, después de ser productor periodístico me piden que sea periodista y que recorra los barrios preguntándole a la gente cuáles son sus problemas. El programa iba a la siesta y se llamaba Los Barrios de mi Ciudad. Ajá. Y yo recorrí todos los barrios de la capital que había en ese momento, todos. Claro. Porque duró esto, iba a un barrio por día, de lunes a viernes, claro. A ponerle el micrófono a la gente. Fue una experiencia extraordinaria. Cambió la radio de dueño, hubo algunos cambios, se fueron los grandes, se fueron Silvia Rodandi, se fue Germán Valdés, Mario Escobar, se fueron los grandes, quedaron pocos. Entonces yo también decidí irme porque ya no era la radio en la que yo había entrado. Entonces me transformé en productor privado. Me fui a trabajar con Raúl Armisen, que tenía un programa en LB7 de 10 a 12 de la noche, las últimas 2 horas del día. Ajá. Es la primera vez que trabajé en ese horario, que se llamaba A Pesar de Todo. Era un programa que él tenía y me incorpora a mí, donde había siempre un entrevistado o 2, generalmente 1, pasamos gran parte del programa con ellos, donde él llevaba adelante la entrevista y yo hacía después un resumen de lo que fue la entrevista. Claro. Después de Raúl Armisen me fui a hacer yo mi propio programa que se llamaba Aportando, que iba en LB7 los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Me acuerdo que en ese momento estaba como gobernador Bussi y yo cada vez que hacía una editorial, él se enojaba y llamaba casi todos los programas, casi todos los sábados, me decía, quiero derecho a réplica, porque usted me critica injustamente, entonces lo hacía salir al aire. Estuve ahí, me levantan ese programa periodístico, la radio me lo levantó, cambió la política, no les gustaba mi periodismo, lo que yo decía, lo que fuese, era una emisora privada. Claro. Puede pasar. Y entonces me quedé sin eso. Y bueno, me encontré con una persona en la vida, de esos que se te cruzan, te cambian, que fue Bubi Cazón. Me dice, ¿no querés que hagamos televisión? No sé nada. Y yo tengo equipo, que los tenía Germán Valdés. Ajá. Se lo alquilábamos a Germán Valdés. Claro. Cámaras, monitores. Yo pedimos el Carlos V y ahí comencé con el programa. Y hace 32 años.
Y ahí comencé a grabar. Después al programa, bueno, lo grababa, lo presenté en ese momento en ATS. Sí. No les interesó, me fui a CCC, se les interesó y lo comencé a hacer ahí al programa. Al año de estar haciendo el programa me llama el directorio y me dice que querían tener un informativo local. Bien. Que les presente un proyecto de informativo y si lo aprobaban, yo iba a ser el responsable de tomar a las personas, seleccionar a los que iban a trabajar. Claro. Y así nació el informativo de CCC. Y hoy actualmente seguís en Sigo siendo, o sea que yo tengo dos tipos de relaciones. Relación de dependencia, soy director de noticias con CCC y además tengo mi propio programa como productor independiente. Claro, en los dos. Y en esto de ser el director del departamento informativo, ¿qué es lo principal que buscas cada vez que buscas generar el producto, que buscas transmitirle a la gente, contarle a la gente en cada informativo que haces? Sí, es una tarea extraordinariamente apasionante, complicada, difícil, dura. Todos los días lo que buscamos es que los acontecimientos que nos parecen más importantes para contarle a la gente los podamos cubrir. Sí. Vos te darás cuenta que ahí hay una subjetividad enorme, sí, porque es lo que... Pero ¿cómo se decide un informativo? Vos tenés que decidir los temas que querés poner en la pantalla. Sí. Temas políticos, económicos, sociales, culturales, lo que fuese. Después tenés que decidir en función de esos temas a quién entrevistás. Claro. No es lo mismo cuando vas a hablar de salud, hablar con el ministro de salud, hablar con citas y tenés dos posiciones encontradas. Sí. O sea, definís el tema, definís a las personas que vas a entrevistar sobre ese tema, manteniendo siempre un equilibrio. Si entrevistás a alguien del oficialismo, alguien que no sea del oficialismo, muestra la otra cara. Y si hay otro que tiene otra postura también, o sea, todas las posturas posibles, y después seleccionar los escenarios a dónde vas a ir. A veces el Poder Ejecutivo es generador de muchas noticias, se podría hacer un informativo solo con lo que se decide políticamente en el Poder Ejecutivo, pero vos tenés que decidir a qué escenario va. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, universidades, empresas privadas, vía pública. En la vía pública no es lo mismo los problemas que hay en Barrio Norte que los problemas que hay en el Bajo o los problemas que hay en Barrio Oeste 2, en Banda de Río Salí o en Concepción. ¿Me entendés? Sí. Temas, personajes, escenario. Y después, ¿qué más decidimos? El orden en que van a salir las notas. La nota más importante sale primero. En la página de un diario lo más importante está arriba, está la tapa. Bueno, nosotros pasa exactamente lo mismo. Y ahí después decidimos no solo el orden en que van a salir las notas, sino la preponderancia que van a tener en el tiempo. Claro. Si yo te paso un informe de 5 minutos y uno de 2 minutos, ¿cuál es más importante? El de 5. Entonces, yo estoy tomando ahí una decisión de influencia a la gente. Entonces, después de toda esa selección del orden, establecemos cuánto tiempo lleva cada uno. Sí. Y después, ¿qué tenés que establecer? ¿Qué tipo de imágenes lleva? Bien. Porque las imágenes también son importantes. Sí. ¿Querés que te cuente una de las formas de manipular a la opinión pública? Vos venís y me haces una denuncia contra el gobierno. Sí. La parte más dura de tu intervención, yo te la tapo con imágenes. Claro. Y vas a ver que te quito impacto. Claro. Porque las grandes declaraciones de una persona sobre un determinado tema, las tenés que poner en la pantalla y que la gente lo vea, al entrevistado, al hablante, vea la gestualización y coincida la gestualización con el que está diciendo. Claro. Vos querés quitarle impacto en la televisión, le pones imágenes. Entonces a veces yo veo informes y digo, no se están dando cuenta de una cosa, no es pegar las imágenes cada tantos segundos o a donde caiga. Claro. Vos tenés que saber dónde ubicás las imágenes, porque ahí que compite la imagen y compite el lenguaje verbal y el lenguaje escrito, el titulado que lleva la nota también es muy importante. Claro. Entonces, si compiten todo eso, si vos sos un buen profesional, vas a hacer que todo eso esté coordinado y lo ayude a la gente a entender. Claro. Y si vos no sos profesional o querés darle una enorme subjetividad, lo armás al producto de tal manera que le quite impacto o le dé un impacto que no tiene. Claro, lo direccionas hacia donde querés. Sí, en televisión vos tenés 4 lenguajes. El lenguaje visual,
que es la imagen, todo lo que tiene que ver con el entorno de la persona. El lenguaje verbal, lo que dicen las personas. El lenguaje sonoro, la musicalización o los efectos que vos le ponés que hacen que incidan en mí, porque no es neutro. ¿Bien? Y el lenguaje escrito, cómo me titulás la nota. Claro. Eso se llama comunicación audiovisual. ¿Me entendés? Donde conviven estos 4 lenguajes. Bueno, estos 4 lenguajes hay que manejarlo diestramente para todos los días presentar el mejor producto. En cuanto a la evolución del periodismo, desde que arrancaste tu carrera hasta ahora y con la influencia de la tecnología y de cómo se fue avanzando, incluso en las diferentes formas de comunicación que hay hoy a través de las redes sociales y demás, ¿cómo lo analizas a eso? Bueno, cuando yo comencé a hacer periodismo estaba la radio, la televisión y el diario. Claro. Hoy están las redes sociales. ¿Sabés qué ocurrió? Se horizontalizó todo. Ya no hay jerarquía. Claro. Entonces, una persona con erudición hace un comentario, lo suben a las redes y alguien que no tiene ni siquiera erudición opina en contra de él y lo descalifica. Claro. En el mismo instante. Entonces, yo digo, ¿esto es democracia? No, hay jerarquía. Claro. No somos todos iguales. No es lo mismo aquel que pasa todos los días 7 horas estudiando que aquel que no lo hace. ¿Me entendés? Hay médicos que de pronto se levantan a las 5 de la mañana, que van a las zonas rurales, igual que las maestras. Y esa de pronto puede presentar una queja y viene alguien y dice, bueno, se quejan de cualquier cosa. Bueno, si vos crees que son los mismos, bueno, las redes horizontalizadas. Lo que significa que nosotros como consumidores de redes, en realidad como ciudadanos, tenemos que afinar más que nunca nuestro sentido crítico y saber evaluar. Claro. Y saber pararnos frente a todos los acontecimientos, todos los hechos, todos los actores políticos, los actores sociales, los acontecimientos políticos y los acontecimientos sociales. ¿Cuál es el elemento positivo que veo? No había escuelas de periodismo antes, ahora sí lo hay y llevan años. Yo fui 20 años profesor de la UNSTA, dejé de serlo, di un solo año clase durante la pandemia virtual, no me gustó lo virtual, no me gustó para el periodismo, por lo menos para la carrera o para la materia que yo enseñaba, periodismo televisivo, no porque había que pasar video, había que estar en el aula, es otra cosa cuando vos la pasás, estar en una pantalla. Claro. Entonces hay carrera, entonces los jóvenes tienen hoy carreras para formarse profesionalmente. Cuando salen de la carrera tienen toda la teoría y después tienen que salir a la práctica y a tener el comportamiento que debe tener un profesional. ¿Me entendés? Entonces hoy tienen más herramientas. Si vos me decís cómo lo veo, veo que hoy se lee mucho menos o que se tiene ideas mucho más fragmentadas de la realidad y de las cosas. Claro. Un periodista tiene que estar todos los días leyendo, porque nosotros no sabemos todo. Claro. Simplemente nos ubicamos frente a los temas y podemos transmitir los elementos básicos. Para eso están los entrevistados, nuestra fuente de información. Pero para poder vos estar informado, estar al día, tenés que leer muchas horas. En esto hay mucho sacrificio personal y de la familia que a uno lo rodea. Claro. Muchísimas gracias, Pedro, por haber compartido con nosotros toda tu experiencia, toda tu trayectoria y habernos dejado también muchos mensajes para todos, también tanto para los oyentes como para quienes quieran incursionar en el mundo del periodismo. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer. No, te agradezco a vos por este espacio, sos muy amable. Muchísimas gracias. Y ahora sí nos despedimos de Voces de Tucumán. Hasta mañana en otro episodio de Voces de Tucumán, justamente por Radio 21 AM 1120. Es momento de asumir compromiso, es momento de trabajar unidos y trabajar todos juntos por los problemas reales que hoy tiene nuestra sociedad, por los problemas que hoy tiene nuestra querida patria argentina. Una vez más, desde Tucumán, vamos a trabajar juntos, dejando las diferencias de lado, diferencias personales y políticas. Este 9 de julio del 2024 va a quedar
registrado en el corazón y en la historia de nuestra República Argentina. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2,25 litros del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos. En mi gestión nada se improvisa, todo se planifica y se ejecuta. Por eso quiero contarles que hoy estamos en el barrio Elena White, pavimentando, también poniendo toda la señaléctrica, los nombres de las calles y también los números de sus casas. Esas son las cosas que seguimos haciendo y queremos continuar trabajando en cada uno de los barrios de San Miguel de Tucumán para llevarle soluciones al vecino. Es la única manera que podemos llegar a la ciudad que queremos. Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial. Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente, para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Con gran entusiasmo realizamos la firma de un importante convenio de cooperación entre el ERCEP y la Municipalidad de Las Taritas. Esta nueva oficina tiene como objetivo establecer acciones de colaboración para el asesoramiento, atención y recepción de reclamos de los usuarios de servicios como el agua, saneamiento y energía eléctrica. Esto representa un avance significativo para mejorar los servicios públicos y proteger los derechos de los consumidores de nuestra ciudad y comunidades vecinas. Seguiremos trabajando con mi equipo para el beneficio de nuestra ciudad. Intendenta Marta Nájar, legislador Carlos Nájar. Sale el sol. Hace más de 30 años que en San Miguel de Tucumán no se hace este tipo de trabajo. Nosotros en nuestra gestión no improvisamos. Planificamos, ejecutamos y controlamos. Por eso empezamos con este plan de poda responsable y controlada en toda nuestra ciudad, porque vamos por el camino correcto hacia la ciudad que queremos. Dejar habilitado oficialmente este juzgado de paz en esta hermosa ciudad de Buryac. La presencia de los 3 poderes del Estado, representado por sus autoridades máximas, poniendo este edificio que es del ferrocarril, se lo ha tenido que restaurar a nuevo porque nosotros entendemos la importancia que significa descentralizar el servicio de justicia. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Si sos empleado público, ya podés acceder al retiro voluntario programado. Ingresá al portal del empleado público, empleadopublico.tucumán.gov.ar y hacé clic en el botón Retiro Voluntario. Allí encontrarás toda la información, requisitos y un simulador para conocer el haber aproximado. Si tenés más consultas, llama al 48 44 000, interno 442, de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.